Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un enorme placer poderles saludar a través de este medio, redes sociales, en la imagen de Radio Televisión de Veracruz. Y usted dirá, ¿qué hace Leticia Casillas en este programa? Bueno, pues me estoy reincorporando a mis labores en esta televisora. Hoy con una modificación en el asunto de la transmisión. Usted sabe, estamos ahora por redes sociales, todas las que maneje nos llegan. Nos encantaría que participara con nosotros, como siempre. Usted sabe que esta televisora es siempre empática con todo el ciudadano que sintoniza su señal. Que esta televisora es de los veracruzanos, más allá de la transmisión tradicional o redes sociales. Siempre estamos preocupados por lo que usted quiere saber, siempre estamos preocupados por lo que le mueve a usted su vida, lo que le mueve en sus pensamientos, lo que le mueve el tapete en una situación real, en la vida cotidiana. Entonces, este programa Soluciones, que usted ha visto a lo largo ya de un tiempo largo, de un tiempo extenso, primero con mi compañero Mario Lozano, luego con mi compañera Erika Trujillo, pues lo conoce seguramente. Y si no lo conoce, pues yo le invito a que se quede conmigo, a que lo conozca, a que vea esta propuesta, que tiene que ver con dos temas fundamentales en la vida cotidiana de las familias en México, que tiene que ver con todo lo fiscal, que hoy tiene una importancia enorme, y por otro lado, tenemos temas legales. ¿Quién no se ha enfrentado a una pregunta en el terreno legal? Yo creo que todos. ¿Cómo me divorcio? ¿Tengo derecho a una pensión? ¿Cómo heredo a mis hijos? En fin, preguntas que surgen casi todos los días. Pues ese es justamente lo que tendremos a lo largo de estas emisiones, que estarán al aire a través, como le decía, de redes sociales, llámese Instagram, llámese Facebook, llámese Twitter. Usted se puede comunicar con nosotros. En un momento más yo le voy a dar el número de teléfono al que lo puede hacer. Y tendremos diferentes especialistas que abordarán estas dos vertientes que se asumen en esta parte del programa. El programa dura 50 y tantos minutos, así es que usted tiene, si está viendo el programa en vivo, usted tiene la oportunidad de hacer las preguntas que tengan que ver con el tema. Si por alguna circunstancia no le da tiempo al especialista de contestarlas, no se preocupe porque él se llevará las preguntas, lo contestará de manera personal o bien en la siguiente emisión en que él esté presente, pues también se le dará cauce a todas sus inquietudes. Por eso hoy me da muchísimo gusto, de hecho nos estamos conociendo, recibir al contador público Gonzalo Juárez López, que viene a platicarnos de la inscripción de jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes. Un tema sin duda innovador, un tema que ha dado mucho que hablar, que ha hecho que se riegue mucha tinta al respecto. Me da mucho gusto en conocerte, Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Leticia. Un saludo a todo el auditorio de la radio y la televisión de los veracruzanos. La verdad es un gusto estar con ustedes el día de hoy para platicar de temas fiscales en lo que tú bien llamas un programa de soluciones. Mira, tenemos una cápsula que le vamos a presentar al público para introducirlo en el tema. ¿Te parece bien que vayamos? Vamos a Acompáñenos, por favor, seguimos. Recuerde usted que tenemos las redes sociales a su disposición. Déjeme, ahora le doy el número de teléfono si es que lo encuentro. Si no, se lo quedo a deber para la siguiente. No, aquí lo tengo. 2287 76 73 09. Se lo repito con gusto. 2287 76 73 09 y por Facebook buscando como lógicamente como TV Más. Acompáñenos, recomiéndenos, síganos. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, dio a conocer lo que sucederá con los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes, al RFC, ya que para este año será obligatorio que lo hagan. El motivo de esta decisión es buscar que los jóvenes se introduzcan a la cultura contributiva,
ya que al estar dados de alta ante el SAT y contar con la firma electrónica, recibirán avisos o anuncios en el correo electrónico que den de alta. Es importante que los jóvenes que ya estaban inscritos al RFC y no trabajen, verifiquen que estén registrados como inscripción de personas físicas sin actividad económica, así que deberán revisar su constancia de situación fiscal y verificar que su estatus sea sin obligaciones fiscales. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informa que no habrá sanciones para los jóvenes que lleguen a la mayoría de edad y no se inscriban al RFC. En la miscelánea fiscal 2022 será obligatoria la inscripción de los jóvenes al RFC. Sin embargo, el Congreso de la Unión mencionó que ningún joven será sancionado por no hacer el registro ante el SAT. La incorporación al RFC y la obtención de la e-firma o firma electrónica no tiene nada que ver con lo que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones, a menos que ya realicen alguna actividad económica. Este día en Soluciones platicaremos de la inscripción al RFC para los jóvenes mayores de 18 años. Bueno, yo sé que lo que arrojó esta miscelánea fiscal 2022 seguramente le dio hipo a mucha gente. Los hizo pensar y repensar porque, bueno, tradicionalmente en México uno se daba de alta en el Registro Federal de Contribuyentes justamente cuando empezabas a tener algún ingreso. Y era lo frecuente y era lo común. Hoy sabemos que hay una obligación fiscal para los jóvenes en el sentido de que una vez cumplidos los 18 años, un poco así como tramitas la cartilla, es conveniente que te des de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, aunque ya sabemos, lo acaba de decir la cápsula justamente, que no habrá una sanción para quien no lo haga, pero lo conveniente es hacerlo. Cuéntame un poco tu experiencia, Gonzalo, como contador público, que ha venido viendo la evolución que ha tenido el sistema tributario en México. ¿Y qué te parece este lineamiento que se hace hoy en la miscelánea fiscal? Claro, Leti, muchas gracias. Pues debo decirte en primer lugar que la incorporación o la búsqueda de la incorporación de la cultura tributaria en México ya lleva muchos años, sí. Como tú bien lo dices, no siempre se trataba de pagar o de darse de alta cuando solo era por pagar impuestos. Sí. Creo que esa era la idea general. Tal vez muchos pensaron que no había ni siquiera la obligación de pagar impuestos. Hoy día, a nivel internacional, se ha venido dando la búsqueda de permear en la cultura de todas las personas que es necesario estar dado de alta, que es necesario contribuir. Y en México lo hemos venido haciendo poco a poco. Uno de los primeros puntos fue precisamente por allá de la década de los 70, cuando todos empezaban a pagar a través de tarjetitas. Entonces, en las oficinas locales ibas a pagar tus impuestos, decía mi abuelo. Hoy voy a pagar mis impuestos, pásame mi chaqueta arrugada y mi sombrero viejo porque voy a ir a pagar. Ajá. Entonces, o sea, que me vean medio amoladón. Como que vean que no había tanto para pagar impuestos, Sí, exactamente. Sí. Pero conforme ha ido cambiando, conforme ha ido evolucionando la tecnología, las necesidades de la población que cada vez se incrementan, pues se van haciendo latentes las necesidades de que la mayor parte de los ciudadanos cubran sus impuestos, específicamente en México, porque ha dejado de haber el privilegio de recibir los ingresos petroleros, que en su momento eran los que sostenían al país. Entonces, imagínate como que el papá trabaja en algún lugar y de repente cierran esa fuente de empleo. Pues entonces tiene que buscar en otro lado. ¿Y hacia dónde buscó? Hacia el interior, hacia los contribuyentes. Entonces, así ha venido evolucionando esta tendencia a partir de los años 80, 90, donde por ahí del 2000, donde hubo el cambio de color en el gobierno federal, que entró el señor de las botas y otro amigo al que
que le sucedió que eran del mismo partido, pues empezaron a hacer cambios. Y un cambio muy importante fue que en ese periodo se empezó a considerar el alta de los contribuyentes que tenían cuentas bancarias. Entonces, ya no nada más eran los que generaban ingresos, sino hasta los que tenían ahorros. Entonces, fue una evolución paso a pasito, y hoy día el Registro Federal de Contribuyentes es la institución gubernamental del país que tiene una de las mayores fortalezas informáticas. Entonces, no solamente con la búsqueda de pago de impuestos, sino con la búsqueda de un padrón, entiéndase un registro, una lista, donde se tenga controlado a muchos ciudadanos, surge esta nueva obligación que, como bien lo dijiste, despertó mucho revuelo, porque muchos dijeron, es que es para los jóvenes. No, no es para los jóvenes, es una obligación para todos los mayores de 18 años. Sí. Pero los papás, yo voy a decirlo así, los abuelos, los mismos jóvenes dijeron, ah, caray, esto está dirigido a los jóvenes. Y sí es cierto, hay un efecto en los jóvenes, vamos a platicarlo en un momento más, pero realmente no está dirigido solo para jóvenes. Es una necesidad del gobierno federal de tener un padrón donde incluya a muchas personas que realizan actividades económicas. Sí. Entonces, recordemos que el gobierno federal no solamente vive de lo que le pagan de impuestos a él, también dentro de sus actividades es cómo él dirige los impuestos. Entonces, es el ingreso y el gasto del gobierno federal. Algo que era necesario en muchos casos era que luego no podía controlar las salidas de dinero de gobierno federal porque no sabía a quién se lo daba. Y vamos a decirlo de esta manera, Leti, luego aparecían credenciales de lector de una persona en un lado, en otro, y recibía 4, 5, 6 apoyos. Es así. Entonces, esto no se trata solo de controlar el ingreso, también se trata de controlar el egreso. Y ahorita lo aterrizaremos, si te parece, a lo mejor en casos donde creo que es donde más nos suena. ¿Qué pasa con los jóvenes? Muy bien. Fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los mexicanos es que no entendemos justamente esta parte que abordabas tú, de que por qué debo de contribuir, por qué debo de pagar impuestos. México en la actualidad, en relación con otros países, pues no tiene una tasa de impuestos alta o muy alta. Si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, si lo comparamos con países de la Unión Europea, pagas impuestos, claro, pagas impuestos, pero no al nivel de otros países desarrollados. Y es que nos hacemos un poco, nos resistimos, porque te decía, creo que no se comprende bien para qué se utilizan esos impuestos. Y el hecho de que esos impuestos sean los que se nos devuelven en servicios y en tantas cosas que como ciudadanos ocupamos, me parece que tendría que ser una idea que quedara muchísimo más clara en nuestra mente de ciudadanos responsables. Fíjate, Leti, voy a tomar el comentario que haces al respecto de culturas o de otras comunidades, otros países donde hay una mayor cultura contributiva. Voy a hablar de ese concepto. Es que la cultura contributiva no solamente consiste en el que tú sepas que estás obligado a pagar impuestos, también te lleva al punto donde tú debes ser consciente de lo que vas a recibir a cambio de esos impuestos. Entonces, la cultura contributiva no solamente entrego, sino qué se hace con ellos. En países, yo le podría llamar desarrollados, como tú lo llamaste, yo le llamaría países a lo mejor con un grado más de cultura y de preocupación de sus habitantes. Ellos saben que entregan y que van a recibir algo a cambio. No saben exactamente de qué manera, pero saben que funciona en un sistema donde todos van a estar al pendiente de que así suceda. Entonces, también se trata de una cultura donde el más favorecido sabe que van a beneficiar más sus impuestos al menos favorecido. Claro. Y eso es algo que aquí en nuestra cultura, en la cultura tal vez latina, por no decir solo la mexicana, decimos que no. O sea, yo doy $1, quiero recibir $1. Si es posible, $1.50. Entonces,
Creo que es una cuestión de cultura y en ese sentido la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, con quien hemos participado en algunos foros hablando precisamente del tema de impuestos, celebraban y aplaudían el hecho de que se incorpore como una obligación de cualquier ciudadano contar con RFC. Porque había muchas personas que no sabían ni siquiera qué era el RFC. Sí, claro. Tú les por preguntas, oye, supuesto. ¿tienes RFC? Si eres un empleado o eres un comerciante, lo sabes. Sí, lo sabes, claro. Pero si eres una persona que no está involucrada con ninguna de esas actividades, el RFC todavía sigue siendo extraño para muchas personas. Y oye, y hay personas que han muerto sin haber tenido nunca RFC o que ya son muy grandes y jamás tuvieron un RFC. Claro, no lo tuvieron, tal vez nunca tributaron, tal vez sí recibieron algunos beneficios del gobierno federal o de las prestaciones que ellos daban, otorgaban, o parte del presupuesto, no lo sé, pero en efecto muchas personas no. Creo que es una generación que tal vez ya está en un proceso de transición, Sí. pasando a generaciones nuevas donde tal vez hoy día lo que hay, fíjate, voy a hacer una comparación que espero no me saque de onda aquí a nuestros amigos que nos visualizan, y es el hecho de que anteriormente el RFC, tú decías, tiene RFC, tiene acta de nacimiento. Si no tenías acta de nacimiento, no existías. Bueno, Claro. llevándolo a los días de hoy, no tienes teléfono celular y no tienes RFC, no existes. Pues, Entonces, literal. como que estamos cambiando, ¿no? Sí. Porque hoy día ya mucho de la interacción que se hace con la sociedad es a través de dispositivos electrónicos. Entonces, como que lo que se está buscando es a través de la electrónica, con los dispositivos electrónicos y todos los controles digitales que existen, ligándolos a una base de datos, que en este caso estamos hablando del RFC, pueda haber una especie de control o mayor gestión gubernamental sobre los ciudadanos. Ese es uno de los sentidos, que yo le llamo es un fin parafiscal. Porque hay quienes piensan que esto solamente es con un fin de cobro de impuestos y dicen, ahora ya le van a cobrar a los jóvenes. No es la idea. O sea, la idea no es necesariamente cobrar a los jóvenes. Es tener el padrón. Es tener un padrón que le permita darle un seguimiento a los ciudadanos. Tal vez estamos hablando estoy entrando en un terreno muy delicado porque en el ámbito del derecho estaremos hablando de que estaríamos violando hasta ciertas garantías de privacidad y de no uso de datos. Pero vamos a dejar eso por un lado, pensando en que hoy día nuestros diputados ya aprobaron que todos los mayores de 18 años deben tener RFC. Y partiendo de ese principio de que ya se volvió una obligación, ahora vamos a ver qué implicaciones puede tener. Claro. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es perderle el miedo a formar parte de esa base de datos tan necesaria en los países. El tener claro que el tener RFC no va a hacer que si no tienes una actividad económica tengas que pagar algo, tengas que erogar algo. No. Y algo más sobre lo que creo que se debe de abundar es justamente lo que ya hablábamos. En la medida que un país tiene contribuyentes cumplidos, que aportan, que devuelven de alguna manera al país, al gobierno, va a haber mejores servicios. O sea, eso es decía mi abuelita, las campanas dicen, dan, darán. O sea, yo te doy y en la medida que te doy, tú me devuelves. Muchas personas critican hoy nuestro sistema de salud, por ejemplo, pero bueno, se hace lo que se hace con lo que se tiene. Si esas contribuciones que esquivamos a veces de maneras no tan éticas, para el pago de impuestos van desapareciendo, seguramente nuestros servicios, nuestras carreteras, todo esto cada vez será mejor. Pues yo espero que así sea, Leti. A mí me gusta pensar a lo mejor siempre en lo ideal, y lo ideal es eso. Si yo estoy contribuyendo, pues de alguna manera me vuelvo responsable de que las cosas mejoren. Estoy poniendo mi granito de arena. Pero también me otorga otro derecho, que es el de exigir que los servicios, que los
los beneficios que te pueda otorgar el gobierno pues sean palpables. Entonces, digo, sin meterme en la administración del recurso a nivel gobierno, porque es a nivel federal, estatal y municipal, donde son muchos los involucrados en la distribución de esta riqueza, pues yo en este momento me quedaría con el hecho de que dos cosas. Una, los impuestos hay que pagarlos, es obligación pagarlos. Entonces, si no queremos pagarlos, pues es difícil que tengamos de alguna manera el derecho de exigir algo mejor. Claro. Entonces, voy a dejar eso establecido y hacerlo a un ladito de momento y regresarme al hecho de qué va a pasar con esta base de datos que hoy día ya le establecieron a todos los mayores de edad que se incorporen al RFC. Y a lo mejor el primer caso, el más importante, que es el que mencionaba aquí el programa en la introducción, es qué pasa con todos esos jóvenes que se tienen que dar de alta. Y coincido completamente con un comentario que se hace hace un momento. Piérdele el miedo, o sea, solamente date de alta. De por sí, muchos de los jóvenes que hoy día ya tienen una cuenta bancaria porque la tienen, ya sea porque reciben algún dinero de parte de sus papás Sí, o sus les depositan mensualidades, ahí, ¿no? o están estudiando a lo mejor en otro lado, fueron a estudiar con una tía o se van de vacaciones, sus papás les abren cuentas. Antes era más sencillo abrirles cuentas a un menor de edad, hoy ya no. Hoy ya no dan oportunidad de abrirle cuenta a menores de edad. Las instituciones bancarias han recrudecido, han fortalecido los controles para que no se juegue con el patrimonio de los jóvenes, porque muchas personas abrían cuentas a nombre de sus hijos y las manejaban ellos. Hoy día ya no. Hoy día tiene que ser el joven el que tenga la mayoría de edad para tener acceso a una cuenta bancaria. Entonces, para tener acceso a una cuenta bancaria, el joven debe tener más de 18 años, si no, no puede tener cuenta bancaria. Claro. Entonces, ese es un escenario donde no solamente el SAT, sino también los bancos cuidan que haya esa legalidad para la protección de los jóvenes, porque los jóvenes tenían a veces problemas con el manejo de sus cuentas. Me ha tocado ver como contador de muchas personas, por ejemplo, de artistas, vamos a hablarlo así, de artistas que reciben, por ejemplo, que salen en un comercial de determinado Sí. producto o esos, hablando de los que tienen menores ingresos, pero hay otros que sí tienen artistas, cantantes o cosas por el estilo, oye, pues manejan cuentas bancarias y son cuentas bancarias abultadas. Y luego resulta que su control de obligaciones no fue el correcto. Entonces, Y ¿qué luego fue vienen los grandes problemas. y el joven es el que se queda con los problemas, Sí, exacto. claro. Entonces, creo que una de las cosas que debemos entender y que, insisto, la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque eso es PRODECON, quien se dedica a defender al contribuyente, calificó como un punto muy positivo el que se incorpore como una obligación de los jóvenes tener un RFC. ¿Por qué? Te hace consciente, primero que nada, de que tienes obligaciones fiscales. Segundo, es que es un requisito tanto para pagar impuestos como para recibir beneficios. Por ejemplo, ahora ya no habrá personas que reciban un programa de gobierno, Por ejemplo, esto de Jóvenes Construyendo el Futuro. pues ese es otro de los casos O sea, donde, ¿tendrá que ser un requisito la copia de tu RFC? así es, para los mayores de 18 años. Sí, claro. Porque recuerda que Jóvenes Construyendo el Futuro es para muchachos de mayor edad, o sea, de los que ya tienen una educación trunca, preparatoria terminada, Sí, por ejemplo. sí. Entonces son de 18 años para arriba. Para esos aplicaría, porque para los menores lo están haciendo a través de CURP. De la CURP, sí, que A través ahora del- te la piden para todo, ¿no? Que es otro problema. Oye, ¿sabes qué busca el gobierno federal? Juntar bases. O sea, fíjate, tienen una de CURP, tienen una de RFC. Con eso que se está haciendo se va a crear una base muy grande de RFC. Pero también hace 2 o 3 años, si no mal recuerdo, iniciaron el proceso de apertura de una base de datos telefónica. No sé si escuchaste alguna vez en las noticias. Ah, sí, cómo no, claro. Sí, claro. que se iba a hacer una base de datos de todos los usuarios de telefonía. Oye, pues entonces, con tanta base de datos, ¿para qué nos preocupamos? Lo que debemos tener es una certera. Entonces, con eso empezar a controlar todo. Como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos, que allá todos desde que nacen, tienen un número de seguridad social. Sí, claro. Y ese es para todas sus operaciones. Aquí en México tenemos que empezar a reducir esas bases y me parece que este intento es un intento muy importante de empezar a cruzar las bases. De hecho, ya lleva tiempo gobierno federal homologando las claves porque personas que tenían, a lo mejor cuando empezó todo esto de la electrónica, tenían
3 actas de nacimiento, 2 CURPS, 3 RFCs, o sea, había una serie de datos que eran muy variados y era la misma persona. No se podían pensionar, no podían recibir apoyos, no tenían cuenta de Afore, de retiro, entonces había varios problemas. Ha sido un trabajo lento pero monumental por parte del gobierno federal para empezar a corregir esto. Y esto, Leti, es solo un pasito más. O sea que creo entender que lo que se está intentando hacer de diferentes formas, con diferentes personas, con diferentes partidos y todo esto, finalmente el gobierno, es tener como, voy a poner de ejemplo, porque digo, son nuestros vecinos y creo que es con quienes estamos más familiarizados, un solo número de identificación que nos sirva para todo. Así es. No como ahora que tienes uno para una cosa, otro para la otra, y luego hasta te haces pelotas. Y además está el robo de identidad, porque los sistemas de seguridad no son los adecuados. Fíjate, acabas de tocar un punto interesante, sin haber entrado todavía en la parte del para qué y qué consecuencias tiene el tener el RFC. En la parte del robo de identidad es muy importante lo que dices porque recordarán muchos que a lo mejor ya igual que yo, ya tenemos algunos años de recorrido en esto, Ajá. que hubo tiempos en donde robaron la base de datos del INE, Por supuesto. robaron la base de datos del Registro Nacional de Población, de la CURP. Bueno, el SAT, y regreso al comentario que hacía yo hace un momento, es el que tiene la base de datos más fortalecida electrónicamente por el grado de seguridad que le tiene que poner. Entonces, la intención es llevar a esa base de datos ese fortalecimiento, esa seguridad, esa garantía de que no va a haber un robo de datos como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Muy bien. Fíjate que vamos a recordarle al público que estamos por redes sociales, que tenemos un teléfono para sus preguntas. Seguramente húrguele ahí a su mente, a sus inquietudes, porque seguramente usted tiene preguntas que hacerle a nuestro especialista. El teléfono al que puede mandar sus preguntas es el 2287-767309. Estamos vía WhatsApp y nos encantará darle ese servicio, aprovechando el conocimiento de Gonzalo Juárez López, contador público. Y bueno, pues justamente para eso tenemos este programa, por eso se llama Soluciones, porque le queremos solucionar todos esos problemas que usted está teniendo, y esta es una forma muy directa de poderlo hacer, tener la respuesta que necesita en el momento en que la necesita. Tenemos una cápsula informativa. Vamos y volvemos. Seguramente tiene preguntas, hágalas. 2287-76-7309. El Registro Federal de Contribuyentes es una clave alfanumérica que utiliza el gobierno para identificar a las personas físicas y a las personas morales que lleven a cabo alguna actividad económica en el país. Sirve para realizar cualquier actividad económica lícita en el país. Si la persona consigue empleo o abrió su propia empresa, deberá pagar impuestos, es decir, estará destinado parte proporcional de los ingresos a financiar la administración y el servicio del Estado mexicano. El trámite para obtener el RFC se puede dar de alta en alguna de las oficinas del SAT. Es totalmente gratuito y se debe agendar una cita en la página oficial sat.gov.mx. Además, deberá contar con los requisitos como es la clave única de registro de población o CURP, identificación oficial vigente. En el caso de las personas morales, deberá aportar el poder notarial para actos de administración o carta poder en caso de representación legal. Los mexicanos naturalizados deberán llevar su carta de naturalización. Los migrantes, su documentación migratoria vigente. Recordamos que pagar impuestos nos ayuda a todos. Pues más claro ni el agua. Pagar impuestos nos ayuda a todos. Es verdad, es verdad. A ver, Gonzalo, nos iremos con las preguntas básicas de cualquier entrevista. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? Empezaremos, ¿cuándo hay que darse de alta?
¿Cuándo hay que darse de alta? Me parece una pregunta interesante porque la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación establece que en cuanto tengas la mayoría de edad. O sea, cumplo 18, me doy de alta. Ya estoy obligado, así es. No establece una temporalidad como tal. A partir de que tienes los 18 años, ya estás obligado a hacerlo. ¿Cómo me doy de alta? Hay que acudir a las oficinas, en este caso las que prestan ese servicio son las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, las cuales todos conocen como SAT, las oficinas del SAT. Hay que irse a dar de alta y como lo decía en la cápsula, hay que Que hay hacer una varias, cita. ¿verdad? Perdón que te interrumpa. O sea, ¿están como salpicaditas en diferentes lugares? Sí, claro, de hecho hubo una reforma importante en el Servicio de Administración Tributaria donde cerraron algunas, abrieron otras, se reacomodaron para poderle prestar mejor servicio al público. Hicieron un intento para hacer muchos trámites en línea, pero se dieron cuenta que había abuso de algunas personas Sí. y a lo mejor hasta flujo de información incorrecto y que caía en manos de personas incorrectas. Así es. Entonces, de plano dijeron, no, todo eso tiene que hacerse así. Presencial. Sí, ya los patrones no tienen que dar de alta a los trabajadores, porque era otra cosa que se podía hacer. El patrón podía dar de alta al trabajador. Hoy día ya no. Como ya estás obligado a hacerlo, lo que tienes que ir a hacer es ir al SAT. Ahora, es muy importante mencionar esto de por qué se requiere ir presencialmente. Oye, yo puedo hacer ya todo en línea. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la base de datos, cuando tú te vas a dar de alta al SAT, vas a entregar tus datos biométricos. Esto hace que el SAT ya te tenga perfectamente identificado de una manera que no puede ser confundida con ninguna otra persona, ni por homonimia, es decir, que tienes el mismo nombre, ni por confusión, ni por nada. ¿Por O sea, qué? va a haber una identidad perfectamente clara de Así acuerdo a es. los datos que proporciones. Dile al público cuáles son estos datos. Sí, los datos biométricos son las huellas digitales y la otra es la lectura del iris del ojo. Claro. Entonces, ya con estos datos que recaba el SAT, que no se los puede dar nadie más que tú, ellos lo incorporan a una base de datos donde pueden ya identificar claramente al contribuyente. Y otra cosa por la que es importante que te des de alta, ojo, no es solo por ir a darte de alta. Es porque a través de la firma electrónica, en un proceso de actualización mundial, porque lo tengo que decir, esto es mundial, esto no se le ocurrió a México, te van a entregar una firma electrónica. Al entregarte una firma electrónica, tú recibes un documento, no voy a entrar en términos técnicos, pero tú recibes un archivo, o bueno, son 3 archivos los que recibes, con los cuales tú puedes firmar electrónicamente. Así es. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú llegas, por ejemplo, no sé, es que hay muchos casos, pero imagínate que quieres hacer un trámite en gobierno federal, ya no tienes que ir. Ya metiendo esos archivos y una clave que tú das, que es como un NIP, permíteme ponerlo así, ya el gobierno sabe, es Gonzalo el que está haciendo el trámite. Es Leticia la que está haciendo ese trámite. Entonces, es necesario pasar por este proceso de obtención de datos biométricos y de que te otorguen una firma electrónica para que ahora realmente puedas entrar al entorno tecnológico. Si no tienes firma electrónica, no puedes interactuar electrónicamente, porque lo que ha habido es el uso de NIPS. Por ejemplo, los bancos fueron los primeros que incursionaron en este uso de lo electrónico. Y con lo que hacían con los NIPS era que pagaban por ejemplo, pagabas en una página web. Digo, el que ha comprado en una página de comercio electrónico, pues sabe que dando unos números de su tarjeta, con eso automáticamente ya lo hace. Pero fueron susceptibles los bancos de un sinnúmero de fraudes. Muchísimo. Pero vaya, muchísimo. Lo mismo estaba pasando con el gobierno federal, con unas claves que antes sabía que eran muy sencillas y se robaba cualquiera. Entonces, ahora lo están llevando a un nivel más seguro, a un nivel más confidencial. ¿Por qué? Porque lo vinculan en una base de datos muy segura, o al menos eso es lo que se cree, que es más segura que las anteriores, para que ahora sí haya una interacción electrónica por parte de las personas. Por supuesto, ¿qué implica? Aprender. O sea, implica un desafío muy grande, porque como te lo decía yo hace un rato, esto no solo es para jóvenes de 18 años. Sí, mayores de 18 Esto es para años. los mayores de 18 años. Tengo 40, voy a darme de 60, alta. Es en 50. general. Así es. Es que suena como que es directamente para los jóvenes, pero en realidad no. Si uno pone atención, dice mayores de 18 años y pues esto abarca pues toda la vida.
Claro. Toda No, la vida. Y fíjate, voy a ventanear un poquito a mi mamá. A mi mamá voy a ventanearla. Pero ella, mi mamá, la verdad yo creo que es de las mujeres que más admiro, por supuesto, digo, es mi mamá, ¿qué podía yo decir? Pero durante algún tiempo ella fue renuente a entrarle a este cambio tecnológico, donde los bancos, la iniciativa privada usualmente es pionero, pero los bancos en particular lo fueron porque empezaron a cambiar primero a NIFS, que era lo que tecleábamos en los cajeros. Después te otorgaban ya unos tokens electrónicos o dispositivos electrónicos donde tú obtenías claves. Hoy ya se fueron a través de que en los dispositivos electrónicos, es decir, tu teléfono celular, tú ya puedes tener acceso a tu banca. Entonces ellos se convierten en tu clave. Ya no es una clave como antes era la clave que te aprendías y la anotabas en un papelito. Hoy la clave cambia, no sé, Todo el cada tiempo. minuto está cambiando, es aleatoria. ¿Para qué? Para evitar robos. Mi mamá no quería entrar en este proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían todo que hacérselo otras personas, Así es. porque ella no lo hacía. Y estoy hablando de algo que ya es parte, casi ya prácticamente de lo que más hacemos, que es consumir y comprar a través de la banca en Internet. Y además que va creciendo cada día más. Y cada vez está siendo necesario. Entonces, Sí. imagínate ese ejemplo en cómo cambió el dispositivo, de que primero todo lo tenías que ir a hacer al banco, después lo hacías a través de cajeros, con un NIP, después con una tarjeta y después ahora con dispositivos electrónicos. Fue todo un camino. Te estoy hablando de 25 años, más o menos, de este camino. Imagínate que ahora lo están traspasando a que ahora debemos hacerlo a través de una firma electrónica y el camino es a través del SAT. Oye, es una tarea titánica. Estoy pensando en un trabajador de mi casa, de la casa de todos ustedes. No maneja dispositivos electrónicos, no tiene mucho acceso a información. Y creo que este es el diario vivir de muchas personas en México. Sí. ¿Cómo llegar hasta ellos? ¿Cómo hacerles entender esta parte de no es para perjudicarte, es para que tengas tu identidad segura, para que tus programas, bueno, ahora no se llaman oportunidades, pero bueno, de beneficio social, las pensiones, 65 y más, todo esto que ha establecido este gobierno, lleguen con facilidad, ¿no? Es una tarea titánica. Yo podría decir, Leti, permíteme plantearlo así, es una tarea imposible si queremos decir que se va a cumplir en un periodo específico. No, O sea, para nada. es imposible. ¿Por qué digo que es imposible? Porque mientras siga existiendo ciudadano con esa resistencia o dificultad, porque a veces no es que no quiera. No, que ni simplemente siquiera sabe. No puede, ¿no? O sea, no Sí. puede. Entonces tendrá que haber alternativas. Tendrá que haber alternativas. Y las alternativas se van a ir cerrando. Se van a ir cerrando poco a poco. Te lo pongo como ejemplo. Hace creo que debe haber sido como 8 años, no recuerdo si estoy certero del número, pero ya tiene un tiempo. Se empezaban a dar apoyos precisamente al sector del campo y de repente hubo un apoyo que dijo, si no estás dado de alta, no vas a hay. participar. Claro. Tuvimos que dar de alta a 2,000 personas del campo, o sea, 2,000 campesinos que dijeron, voy a darme de alta, porque si no me doy de alta, no me van a dar el apoyo. Oye, me hace acordarme de cuando implementaron el uso del cinturón de seguridad, que nadie usábamos el cinturón. Los carros lo tenían y ahí estaba. Yo recuerdo que mi hermano venía de la Ciudad de México, donde el cinturón se usaba desde hacía mucho tiempo, y cada vez que me subía yo con él, el tiempo que tardaba, a mí se me hacía eterno. Y decía yo, qué flojera ir con él a la calle. Se pone el cinturón de seguridad cada vez que se baja. Y si se bajaba a comprar algo y se volvía a subir, nuevamente se volvía. Y dice, qué flojera. Pasó el tiempo y entonces un presidente municipal, por lo menos en la zona de Jalapa, dijo, si no, va a haber un periodo de gracia de 1 mes, 2 meses, para que la gente se acostumbre. Y después de eso vendrá una sanción fuerte, económica, para aquellos que no lo usen. Claro. Y entonces, hoy,
ni siquiera muevo mi carro dentro de mi cochera si no me pongo el cinturón. Claro. O sea, se hace una cosa mecánica. Sí. Una vez que uno le pierde el miedo, entiende el beneficio, entiende que la dificultad es mínima contra o en proporción con los beneficios que recibes. Y esto es justamente lo que tú me estás diciendo. Probablemente sí, probablemente ahí esa tarea titánica se vuelva menor en ese sentido de, por ejemplo, los que reciben esta pensión, cuando les digan si no se dan de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, no podrán acceder a ella, todos van a correr. Sí. Me queda clarísimo. Pero así como lo mencionas, y me parece muy adecuada la palabra titánica la labor, imagínate que el gobierno federal de tajo dijera, si no lo tienen todos... no cobra nadie. No va a haber nada, no, o sea, va a ser sería un una locura, caos, va a ser claro. un caos, entonces... va a ser una implementación donde ahorita, bueno, estamos volteando hacia los jóvenes que deben de tenerlo, pero eventualmente se van a ir cerrando los programas, van a ir cerrando unos programas, abriendo otros, donde ahora ya la obligación será tener que estar dado de alta, pero dado de alta bien. Porque Sí, hoy día, o sea, como te piden la CURP, te piden, bueno, ya sabemos los papeles básicos, copia de la CURP, copia del INE, para casi todo, ¿no? Sí. Acta de nacimiento. Ahí irá incluido el RFC, ¿no será? y le voy a agregar algo. A ver, Leti, viene, todavía más, viene. le voy a agregar algo. Le vas a agregar el RFC como requisito y hoy día ya el RFC va a tener su buzón tributario a un lado. ¿Qué es el buzón tributario? Es un medio de contacto electrónico, como una especie de correo electrónico, Ok. donde gobierno federal se puede comunicar contigo. Directamente. Así es. Entonces, por eso te digo, ya no nada más tener el RFC. En algún momento va a ser actualizar el RFC para que puedas contar con esa herramienta de comunicación. Muy bien, nos familiarizaremos, como están en todos los países desarrollados, digo yo. Tú dices con una mayor cultura tributaria, que creo que es lo mismo, va como ahí, como unido. Y finalmente todo el mundo vive feliz, todo el mundo vive feliz gran parte del año. Sin embargo, hay 2, 3 meses en que la gente se vuelve un poco loca porque tiene que hacer sus declaraciones y todo esto. Pero pues es parte de la vida cotidiana, de la vida común, y ya todo el mundo sabe perfectamente cuál es el mecanismo y cómo lo tiene que hacer, tiene sus contadores y finalmente se hace, ¿no? Se hace. Se va a hacer. Fíjate, leía yo el otro día y de hecho acabó en una discusión, me decía una persona, es que las personas más felices son las de Islandia. Y yo decía, bueno, es que con ese clima es imposible que seas el más feliz del mundo, porque son climas inhóspitos, terribles, donde hay un altísimo grado de alcoholismo y tienen pues muchas cosas negativas, ¿no? Porque aquí, bueno, sí hay frío, pero también tenemos épocas hermosas de mucho calor y todo esto. Y entonces yo le iba un poco más allá y le decía, a lo mejor son más felices porque tienen muchos servicios, no pagan por la universidad, comen muy bien, sus calles son de primera, todo su sistema de seguridad, no hay policía, la gente ahí tiene una educación de muy buen nivel y todo esto. Pero todo esto unido, si te fijas y lo desenmarañas un poco, tiene que ver con esta parte de los impuestos, que son altos, pero dan un nivel de vida de primera. ¿O no? ¿O estoy equivocada? Pues sí, claro, pero es algo, yo podría decir que coincido con el pensamiento de que países donde se pagan muy altos impuestos tienen una buena calidad de vida, pero yo creo que no es necesariamente una, ¿cómo llamarle? La receta subir los impuestos. El asunto No. es la forma en que la gente accede a pagar los impuestos. No me refería precisamente a que sean impuestos más altos. Si el padrón tributario crece, obviamente crecen los ingresos. A lo mejor unos van a pagar poquito porque ganan menos, a lo mejor unos van a pagar más porque ganan más. Las grandes empresas tendrán que pagar mucho más. Y básicamente
es esto lo que pienso, ¿no? El padrón tributario va a crecer en México porque todos vamos a estar inmersos ahí, no va a haber fugas, no va a haber, digo, a lo mejor sí los hay, ¿no? No puedo estar segura de eso, pero la mayoría estaremos inmersos en eso y poco mucho todos pagaremos. Y en este sentido, seguramente nuestros servicios mejorarán y de la manera en que el gobierno nos devuelva esto también mejorará la educación, que creo que es de ahí donde parten todos los problemas que tenemos en México, que no estamos educados o que estamos muy mal educados. Y ahí justamente esta educación tributaria pues tiene que ver con todo ese universo, ¿no? Entonces, no necesariamente subir los impuestos, no necesariamente, sino que todo mundo los pague, ¿no? ¿Estoy muy Pues, perdida? no, yo creo que es algo deseable, definitivamente requiere un cambio y ese cambio sí creo que tiene que ver a lo mejor con algún ciclo, alguna ruptura de algunos ciclos ya viciosos que se tienen y empezar a generar una nueva cultura. Yo coincido ahí completamente contigo en el hecho de que es cambiando y educando. O sea, con una nueva forma de educar, bajo nuevos conceptos de educación, las cosas pueden empezar a cambiar. Y hoy lo está buscando el gobierno federal a través del uso de la electrónica, de educar, traspasar esa cultura contributiva donde el gobierno se expone. Dice, bueno, yo exijo más, me expongo a que me exijan más. Bueno, eso creo que lo tienen que hacer todos y debe aguantar en todo caso que eso suceda. Ya veremos realmente qué sucede porque algo que también es muy dado en los gobiernos es a la falta de continuidad de los programas. Así es. Entonces, una educación que no se hace durante toda la vida no se llega a ser ni un hábito ni una costumbre. Cuando te están cambiando las cosas cada determinado tiempo, es difícil que te acostumbres a ese ritmo, ¿no? Entonces, creo que es lo único que valdría la pena agregar, o me gustaría agregar, que es que un plan, por muy bueno que sea, si carece de constancia o de seguimiento, pues definitivamente va a llegar en algún momento a ser dinero a la basura, ¿no? Cualquier esfuerzo. Sí, desde luego. Aquí ha tenido que ver mucho los cambios de gobierno, la alternancia en el gobierno. Y entonces, en corto, digamos, en los municipios y en los estados, y bueno, desde luego el gobierno federal. Entonces, bueno, volviendo al punto. ¿Cómo me doy de alta? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer una cita, ya sé que tengo que ir personalmente, ¿qué papeles tengo que llevar? Sí, claro. Esto es una información tremendamente importante. Ayúdanos con eso. Sí, nos piden credencial de lector, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio. Todas en original. Todo en original, así es. Muy bien. ¿Qué pasa con el acta de nacimiento? Hoy tenemos, hay discrepancias y discusiones, incluso en redes sociales, de las actas de nacimiento originales, actualizadas, y tengo que volver a ir a sacar otra acta porque no me la reciben, porque esta es copia original del libro y ya no. Y me decían que, bueno, eso tiene que ver con los sistemas de seguridad que tienen hoy las actas. ¿Qué pasa en este caso específico? ¿Cualquier acta puede recibirse? Sí, de hecho lo que le verifican es que tenga un registro que, si no mal recuerdo, se llama CRIP. Y teniendo esa CRIP y validando, porque ya la autoridad ya no solamente recibe el acta y la digitaliza, es decir, Sí. la escanea, no. Sí. Ya no es eso, antes sí solamente ese era el proceso. Hoy valida el contenido del acta con las bases de datos que tiene en su poder. Sí. Por ejemplo, también la credencial del lector valida que esté efectivamente registrada en el INE. Entonces, pues ya es más difícil que una persona vaya a darse de alta sin ser esa persona. Solamente son cuestiones de seguridad, pero con el documento original que lleve, ya sea extracto del libro o de otra forma, pero que esté registrado, lo ha hecho. Insisto, este cambio lleva muchísimo tiempo. Yo recuerdo que hubo campañas donde les dieron presupuestos a los gobiernos municipales para que digitalizaran y todo su registro civil lo pasaran a bases de datos, a bases de datos digitales. Entonces, el que hoy se esté dando esto que estamos viendo, este proceso donde te van a entregar una firma electrónica con la cual tú ya vas a existir en el mundo digital, porque con esa firma existes, tienes poderes, tienes derechos de uso, goce, tienes la forma de comprometerte y firmar un contrato digitalmente, aunque no estés,
te da un poder enorme de existir en el mundo digital. Pero Ok. para esto, Leti, pasaron muchos años. Pasaron muchos años donde se empezaron a generar las bases de datos, se empezaron a crear seguridad, se empezó a crear coincidencia entre entre las diferentes entidades y con eso seguir adelante. Muy bien. Entonces, acta de nacimiento, credencial de lector, Así es. CURP Y comprobante de domicilio. y comprobante de domicilio. Así ¿A mi es. nombre? Sí, no, ese puede no ser a nuestro nombre. A así nuestro es. nombre, muy bien. Hay que hacer una cita. Si hay que hacer una cita, hay unos aplicativos que son para sacar citas. Uno es a través de la página www.sat.gov.mx y otro es a través de las aplicaciones que ya hay en todos los teléfonos celulares Sí. para sacar citas. Muy bien, pues ahí está, es la manera más sencilla, más fácil y ojalá todos los mexicanos entendiéramos los beneficios de, como país, tener este padrón de contribuyentes completo, con todos los datos precisos de cada uno de los seres humanos que habitan en ese territorio nacional. Sí, claro. ¿Qué más quieres agregar? Ya estamos a punto de irnos. Pues yo creo que lo último sería, si estás desarrollando actividades económicas, asesórate. Si estás moviendo dinero en tus cuentas bancarias, asesórate. Porque darte de alta no te trae ningún problema. De hecho, hasta no hacerlo no te trae multa. Pero si estás desarrollando actividades económicas y no estás dado de alta, o estás desarrollando actividades económicas y no estás declarando, entonces sí puedes tener un problema. Tal vez sería la consecuencia negativa, pero no tiene que ver con darte de alta. Tiene que ver con realizar actividades económicas y no declarar. Reportar. Claro que sí. Muy bien, yo te quiero agradecer muchísimo, Gonzalo. Espero que, que este programa de soluciones lo recomiende porque lo que se está tratando es dar justamente soluciones a los problemas que generalmente tenemos los ciudadanos, a preguntas, inquietudes, que de repente nos surgen dudas acerca de temas que nos atañen a todos. Entonces estaremos con ustedes todos los jueves, en punto a las 12 del día, a través de redes sociales y, bueno, pues desde luego a través del Facebook, la página de Facebook de TV+, ahí también nos encontrará. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado esta mañana con nosotros. Les recuerdo el teléfono para que lo anote y lo dé de alta en su aplicación, es 2287-767309. ¿Ya te lo aprendiste? Todavía no. Todavía no. Todavía Te no. doy chance, 2287-767309. Si tiene temas que sugerir, si usted está enfrentándose a algún problema del tipo del que hablábamos, cualquier problema contable o fiscal, pues háganos llegar esa sugerencia y pues prometemos tratarlo aquí, ¿te parece? Con mucho gusto. Que te vaya muy bien, Gonzalo. Un placer enorme reencontrarme con todos ustedes a través de las redes sociales y próximamente a través de la imagen de TV+. Les mando un beso con mucho cariño y aquí nos vemos el próximo jueves en punto de las 12 en Soluciones.